En algunas ocasiones, en varias campañas en el Listed, una facción llega a obtener un tanque muy superior en comparación a la facción contraria, lo que hace que se cree un desbalance de poder de fuego muy considerable en las partidas. Así que en el video de hoy les daré mi opinión para cambiar esta situación en el juego. Así que buenos días, buenas tardes amigos, yo soy John y sin más dilación, empecemos. Primero aclaremos que los tanques que menciono que deberían cambiar en el juego son sacados directamente de War Thunder, ya que al fin y al cabo todos los tanques que están en el listed son copiados y pegados de War Thunder. Y el primero sería el Panzer IV-J, si no me equivoco, que es el primer tanque de Berlín. Lo cambiaría por el Panther D, porque de seguro los que en algún momento han jugado con el eje en la campaña de Berlín sabrán que el Panzer IV no aguanta ni un estornudo. No importa dónde le den, de seguro explota. Cosa que no pasa con el primer tanque de los aliados, que los soviéticos, que si no me equivoco es el T-3485 DT5, condenado nombre. Por lo cual, en mi opinión, para balancear más la cosa, eso mismo cambiaría el Panzer IV por el Panther D, ya que este tanque no lo destruirían con solo mirarlo, y tampoco es tan bueno como el segundo Panther que desbloqueas, que es el G, ya que la versión D es una versión más nueva, menos actualizada y que no tiene ni siquiera una ametralladora para el comandante. Y de esta manera, las personas que estén comenzando con el eje en Berlín no sufrirían tanto en el apartado de los tanques. El segundo cambio que quería sería que al Panzer 470A, que es un cazacarros con el mismo cañón fijo que el Panther en la campaña de Berlín con el eje, que debido a cómo son los mapas en esta campaña y varios otros factores, la verdad es que no vale la pena dejar de usar el Panther G por este tanque. Por lo cual yo lo cambiaría por el Jack Panther, que usa el cañón fijo del Tigre 1. Con este cambio ya no estaríamos tan obligados a usar el Panther G hasta desbloquear el primer Tigre y agregamos una mayor variedad de tanques útiles sin que estos estén rotos a la campaña de Berlín, ya que el Jack Panther, aunque tiene un cañón fijo, no tiene una torreta giratoria como los demás tanques, lo cual le afecta mucho, sobre todo en esta campaña. Estoy seguro de que las personas que juegan Berlín con los aliados casi nunca se llegan a encontrar con un Su-85, ya que no vale la pena usarlo teniendo al T-3485, por lo cual las razones para cambiarlo son similares a los del cazacarros del eje. Así que en mi opinión sería buena idea cambiarlo por el ISU-122, que tiene un poderoso cañón de 122 milímetros pero que tarda casi medio minuto en recargar un proyectil. Y este tanque cuenta con una ametralladora del comandante, el cual creo yo, si no me equivoco, a ningún tanque de los soviéticos en Berlín tiene ametralladora para el comandante. Y aunque el cañón de este cazacarros esté muy pegado al suelo, el radio de explosión de su proyectil debe ser lo suficientemente alto para que no tenga la necesidad directa de dispararle de frente a sus objetivos para hacerles daño. En mi opinión, este sería un buen reemplazo para un tanque que casi nunca se usa, sin que tampoco el tanque esté demasiado roto debido a la naturaleza de los mapas de Berlín. Y además de que es obviamente vulnerable por los laterales, así que me parece una buena idea implementarlo. Después ya obviamente hablando con los tanques japoneses, yo cambiaría el primer antiaéreo japonés, el Tase, lo cambiaría por el Soki, ya que el Tase es bastante malo e incluso lo pueden matar con rifles convencionales de frente y su poder de fuego no se compara al antiaéreo estadounidense que es el M13. Así que yo lo cambiaría por el Soki, que también es un antiaéreo japonés, pero que tiene dos cañones de 20 milímetros y un solo miembro de la tripulación está al descubierto. Por lo que a mí me parece que añadir este tanque equilibraría un poco más la cosa en el Pacífico y sin romper la campaña en sí, ya que el tanque, aunque tenga otro cañón de 20 milímetros, es igualmente débil porque el artillero se le puede matar con un rifle convencional fácilmente. Y también cambiaría al condenado Hago, que es el peor tanque de todo el juego, lo cambiaría por el Igoko. Este tiene un poquito más de blindaje y cuenta con un cañón de 75 milímetros, aunque tampoco tiene una ametralladora coaxial. Y con este tanque no tendrías que desbloquear al Kenny de los nipones para ya tener un tanque medianamente decente, en mi opinión. Por último, de seguro los que juegan en Moscú con el eje saben que lidiar con los tanques T-50 y T-34 es una absoluta pesadilla lidiar con estas pestes blindadas. Así que para equilibrar un poquito más la cosa, yo cambiaría al Panzer III J1
lo cambiaría por el Marder 3, que es un rápido destructor de tanques que cuenta con un cañón largo de 75 milímetros, que creo que es el mismo del Panther, creo. Y este tanque sería capaz de destruir cualquier tanque soviético de esta campaña, sin estar demasiado roto, ya que tiene la desventaja de que no tiene mucho blindaje frontal. Se le puede matar a su tripulación con armas convencionales en la parte de atrás, ya que tiene la tripulación descubierta. Sin embargo, en este cambio yo no eliminaría al Panzer 3J1, ya que lo pondría en el lugar del Panzer 4 F1. Porque la verdad es que en comparación al Panzer 4E, que es otro tanque que te dan a niveles más tempranos en la campaña, el Panzer 4E en comparación al F1 no hay mucha diferencia, solo que el F1 tiene un poquito más de blindaje. Así que yo lo quitaría y pondría en el último puesto al Marder 3 y en el puesto del F1 al Panzer 3J1. Para así de esta manera ya tener por lo menos unos 3 tanques que sean capaces de enfrentarse a estos últimos 2 tanques soviéticos que son un dolor de cabeza máximo. Y para finalizar, amigos, recuerden que pronto se viene el primer especial de mi canal, así que déjenme en los comentarios las preguntas que me quieran preguntar y saber sobre mí, no directamente del juego porque yo no predigo lo que va a salir más a futuro en el listed, así que déjenme sus preguntas, que tengan un excelente día, amigos. Chao.